¿Son muchos los Rodríguez A que no se dedican a la política? Tenemos familiares que se dedican al sector privado, profesionales, pero es una familia muy tradicional en San Luis y está en nuestra sangre la vocación de servicio, el caudillismo, la defensa de los sectores más humildes. El caudillismo, es decir, ¿no es como mal visto eso, no? No, al contrario, nuestros caudillos son los que representaron el federalismo en la Argentina, la descentralización de nuestro país. Hoy estamos sufriendo, salvando las distancias en cuestión del tiempo y de la historia, un gobierno unitario donde gobierna en provincia de Buenos Aires una señora que vivía en la capital federal, que era funcionaria de la capital federal, un presidente que viene de la ciudad de Buenos Aires. Está concentrado el poder en los 4 bancos principales en una mirada muy centralista, y en esto la Argentina que viene apunta a lo federal, a cuidar el conurbano. Este miedo que tenía el ex ministro de Economía Prat Gay de que venga un caudillo del interior es justamente porque los sectores más concentrados, esas manzanas de capital financiera, le temen a la descentralización de nuestro país, porque la Argentina es pujante siempre y cuando mire nuestras provincias. El colchón del conurbano bonaerense se creó por la pobreza de muchas provincias, que venía gente sin posibilidades económicas ni de futuro, y bueno, la gran crisis que tenemos es el conglomerado que hay acá en provincia de Buenos Aires, alrededor de la capital federal, lleno de villas miserias. ¿Y qué se puede hacer con eso? Primero, es uno de los grandes puntos de la provincia de Buenos Aires, el conurbano. Bueno, ¿qué se hace con el conurbano? Muy buena pregunta, porque ya nos permite pensar a mediano y largo plazo. Ningún país grande tiene su capital en un puerto, entonces nosotros descentralizando un poco la mirada que tenemos en Buenos Aires, en el puerto, empezamos a cuidar nuestras provincias. Si el que es de Santiago del Estero puede desarrollarse en Santiago del Estero, estudiar en Santiago del Estero, ser exitoso en Santiago del Estero, no tiene la necesidad de venir al conurbano bonaerense. Por un lado, para evitar el problema principal, original, de la cantidad de gente que vive en condiciones inhóspitas en el conurbano bonaerense. Por otro lado, con la situación que ya está, es darle los servicios, que nosotros como generación de jóvenes no podemos no darles cloaca, agua corriente a esa gente. Tenemos que pensar que somos la generación que le va a tener que dar esas necesidades básicas. ¿Por qué nuestra generación? Porque no lo hizo nuestra generación anterior y no lo va a hacer la gobernadora ni el presidente Macri. Si bien prometieron con anuncios rimbombantes 8,9 millones de cloacas para los argentinos, yo no vi una todavía instalándose. Entonces nos vamos a tener que arremangar, agarrar una situación difícil de la Argentina y a paliar, como nos dice nuestro gobernador Alberto Rodríguez A, de la periferia al centro. Y el conurbano va a tener que focalizarse en nuestra mirada como dirigentes y funcionarios del día de mañana, en contener ese tejido social y darle infraestructura. Recién decía que no veías de cloacas, pero sin embargo Cambiemos se abraza a la obra pública de cara a la campaña. Digo, ¿cómo es esto? Entonces, si vos no estás viendo obra pública y ellos se abrazan a la obra pública, pierden a cero, digamos. Mirá, son anuncios, son carteles. Yo milito históricamente en el conurbano bonaerense, conozco de primera mano, he vivido en José Cepaz 2 años, y la otra vez iba por la Panamericana y veía el cartel de cloacas, y a la izquierda veía toda la gendarmería para contener los despedidos de PepsiCo en Florida, en zona norte. Bueno, me pareció un ejemplo claro de cómo vivimos. A la derecha justamente un cartel rimbombante de anuncio de cloacas que hoy no vemos. Quizás algún intendente, si es afín al color político del gobierno, quizás tenga alguna pequeña obra, pero ninguna obra estructural que mueva la economía, que genere que los obreros de la construcción suban la cantidad de empleados. Está bajando los índices de trabajo de los obreros de UOCRA. Creo que la única verdad es la realidad, y la gente, a pesar de no tener obra pública, tampoco llega a fin de mes, y eso va a estar en el escenario electoral este año. Recién decías de Alberto Rodríguez A, y parece raro ver un Rodríguez A en la lista que lo ves a Cristina Fernández de Kirchner. Fueron 12 años de diferencia que ahora que Cristina no está en el poder parece que se terminaron. ¿Cómo es esa relación? Está bueno remarcarlo, porque Alberto, como buen peronista, tenemos nosotros desde nuestro movimiento un lema que es primero la patria, después el movimiento y por último las personas. Y en este momento, con el endeudamiento que sufre la Argentina de 100.000 millones de dólares, deudas a 100 años, amerita unirse. ¿Unirse para qué?
para poner un límite a este gobierno que está generando cada vez más pobreza, despidos. En San Luis estamos sufriendo estas políticas económicas de Macri, y entendemos que en provincia de Buenos Aires la actriz principal que está sujeta, hoy vengo de recorrer los barrios de La Plata, la gente añora la figura de Cristina Kirchner. Entonces la unidad es con ella, no es con el peronismo fragmentado como deslizó la gobernadora, que era funcional al oficialismo. ¿Cómo, si no fueras Rodríguez Satt, hubieses tenido esta posibilidad de ser candidato a diputado nacional? Sí, yo tengo una trayectoria personal. Tengo, bueno, mi experiencia académica, soy abogado en la Universidad Pública de la UBA, tengo 2 posgrados en la Universidad Austral y en Flaxo, y fuera de lo académico soy un militante territorial que tengo mucha experiencia. Trabajé en la Municipalidad de José C. Paz, en la Cancillería, en Senasa, tengo vocación de servicio. Siempre mi carrera humildemente fue en ascenso, y bueno, ahora nos revinculamos con el gobernador y rápidamente generamos una empatía, y la verdad que es muy cómodo y fácil para mí hacer política parándome desde el modelo San Luis, que es una provincia exitosa, que no tiene deuda, que dio 60% de aumento salarial. Bueno, a mí me facilita un montón, pero no veo que el apellido tenga que ver con los lugares que uno va ocupando. Cuando Adolfo Rodríguez Satt asumió como gobernador de San Luis estaba empobrecida como La Rioja, Catamarca, y bueno, se arremangó la conducción política de Alberto y Adolfo, generaron la utilización de la promoción industrial que las otras provincias desaprovecharon, y generaron poder económico, construyeron diques, construyeron viviendas, construyeron autopistas, con un orden financiero que para mí fue el pilar del modelo exitoso San Luis. La mitad del presupuesto en gastos corrientes, que sería sueldo, y la otra mitad en infraestructura, siempre ahorrando. Entonces, no endeudarte te da independencia económica, y la independencia económica te da soberanía política. ¿Soberanía política para qué? Para no arrodillarse ante, este caso, ante Mauricio Macri, como nunca se arrodillaron ante gobiernos anteriores, y defender los intereses de los puntanos. Es un modelo de gobierno que se estudia desde las generaciones más jóvenes, que se trabaja en equipo, y la verdad uno aprende de una gestión, como te vuelvo a repetir, que a mí me da orgullo. La aspiración política hoy está en la provincia de Buenos Aires. En el futuro también va a ser en la provincia de Buenos Aires, o va a ser en San Luis, que tuvo los Rodríguez Satt, que son primos tuyos, a los 2 hermanos como gobernadores, que ya había tenido 2 hermanos como gobernadores antes. Sí, yo ante todo soy argentino, orgulloso. Desde San Luis tenemos una mirada nacional de nuestra provincia, no nos creemos un estado independiente, si bien en muchos índices pareciera que fuéramos. En ese sentido, creo que la misma vida te va llevando a los lugares donde uno tenga que estar, donde sea necesario para el peronismo, para la nación, y entiendo que en provincia de Buenos Aires hoy es necesario poner un límite, porque es donde más se está sufriendo este ajuste. ¿Por qué Vidal es la dirigente con mejor imagen positiva de todo el país? Y tengo entendido, creo que tiene un blindaje mediático importante, que la provincia de Buenos Aires no se está viendo las promesas que ellos prometieron en campaña, que fue 1 millón de viviendas, sacar el impuesto a las ganancias, pobreza cero, unir a los argentinos. Bueno, ese blindaje ya sabemos que cuando se acaba la pauta y la caja del gobierno, se desnuda a esos funcionarios que eligieron blindarse mediáticamente en vez de gestionar a favor del pueblo. Entonces no me preocupa. Creo que hoy nuestro principal adversario en provincia de Buenos Aires y en San Luis es Mauricio Macri, y mucha gente en mis recorridas me comenta que le dio el voto apostando al cambio por un desgaste de un gobierno de muchos años, y hoy se lo va a quitar, va a rectificar su voto, y bueno, eso nos da esperanza de que los pueblos no se suicidan. ¿Ese voto que le van a sacar a Macri, crees que puede ir a Unidad Ciudadana, o es casi un imposible en el marco de esta grieta de la que se habla? Y hay una grieta interesante, y el gobierno se encargó de profundizarla. En ese esquema creo que Unidad Ciudadana es un esquema más amplio que el kirchnerismo. Nosotros desde el peronismo de San Luis no fuimos parte del gobierno ni de Néstor ni de Cristina, y nos unimos desde nuestro partido Compromiso Federal, entendiendo que hay que ponerle un freno a Mauricio Macri. Entonces creo que en esa amplitud muchos votos descreídos de ese cambio van a apostar a nuestra opción electoral. ¿Te consideras kirchnerista hoy por hoy o no? Yo soy peronista, sí me hago cargo de las conquistas de Néstor y Cristina, entre ellas destaco 2 puntuales que para mí fueron muy importantes.
La participación de la juventud en política me parece indiscutible, hasta por los opositores, y la creación de universidades en el conurbano, que estoy viendo lo que es la Universidad Nacional de José C. Paz. El otro día se recibieron los primeros abogados, hijos de no profesionales, historias lindísimas, un hecho real para salir de la pobreza, y son dos medidas que destaco, y creo que desde el peronismo no se puede desconocer lo que fue la gestión anterior de gobierno. Ixi es, como dicen muchos, el candidato infiltrado de Cristina en el Frente Justicialista. ¿Lo ves así o es que no quiso sumarse a Unidad Ciudadana por X motivo? La verdad es que yo te podría hablar de mi boleta, de mi oferta electoral. Entiendo que es un intendente muy relacionado al Partido Justicialista. Entiendo por las declaraciones que escucho de él, del intendente Ixi, que tenía que tener un rol activo en esa defensa del Partido Justicialista, y entiendo que le va a disputar a Randazzo un lugar, y que ha tenido declaraciones muy fuertes y contundentes contra el ex ministro de Cristina, y en ese esquema yo no me intrometo, porque desde Unidad Ciudadana y con Cristina Kirchner como senadora polarizamos y discutimos directamente con el sujeto principal de ejecución de estas políticas de hambre y desempleo, que es Mauricio Macri. ¿Cómo está José C. Paz en general? ¿Cómo lo ves? Como funcionario que ha sido. Sí, tengo mi cariño, ahí aprendí los mejores valores de la política, la gente humilde, cómo es solidaria ante estos momentos de crisis, que se comparte la comida, que se comparte un abrazo, y en ese sentido creo que es un intendente de realizar muchas obras. El secretario de obras de José C. Paz es un chico joven, Ronnie Cajiano, tiene 32 años, ya están inaugurando 6 hospitales de máxima complejidad. El rector de la Universidad Nacional, Federico Tea, tiene 33 años, los 3 salimos de la misma agrupación política, y hoy cada uno ocupa lugares de gestión muy importantes, y no olvidándose de dónde venimos. Y creo que es un distrito que tiene mucha autoestima, a pesar de siempre haber sido perjudicado en el reparto. Desde cuando se vivió General Sarmiento, que era San Miguel, Malvinas y José C. Paz, quedó como el patio trasero. Pero lo que tiene el pueblo de José C. Paz es la autoestima, la convicción de que se puede, y bueno, que es lo que yo incorporé en mi paso por esa ciudad, por esa localidad. Y me parece que es un valor que hace que sea superlativo. Hoy estás al frente de la Casa de San Luis, ¿no? Bueno, sí. ¿Cuál es la función que cumplís? Son varias funciones, entre ellas, bueno, fomentar el turismo de nuestra provincia, que tiene localidades muy lindas como para conocer: el Trapiche, Potrero, Funes, Merlo. Tenemos folletería, atendemos más que todo gente mayor que viene a acercarse personalmente, porque hoy con la tecnología la gente se informa a través de las páginas web. Tenemos acción social y salud, que la provincia les paga el traslado y el hospedaje a los puntanos que necesitan atenderse en Buenos Aires por problemas oncológicos o de trasplante, y en eso yo apenas asumí el 1 de febrero, tengo un rol muy presente, he ido a los hospedajes a compartir meriendas, a estar con la gente, a contener. A veces el provinciano llega a Buenos Aires muy indefenso. Tenemos rentas donde el empresario o el ciudadano que tiene algún terreno en San Luis puede pagar algún impuesto de la provincia en nuestra Casa de San Luis. Tenemos difusión y fomento de la cultura y del arte, un auditorio muy lindo. La casa queda en Recoleta, en un palacio también bastante interesante. Y bueno, mi instrucción, en realidad la instrucción del gobernador fue abrir las puertas, y en eso desde que estamos hay mucho movimiento. Hemos hecho convenios de turismo con Vanessa Sile y del Sindicato de Judiciales de la ciudad, para que los afiliados puedan ir con descuentos a la provincia, y a nosotros como provincia nos sirve porque fomenta el turismo, que ahora cayó, porque este gobierno quitó los fines de semana largos, entonces también impactó en el turismo nacional, que era ese tipo de turismo de 3-4 días. Bueno, en síntesis, un poco mi tarea diaria es esa.